Yo últimamente he tenido algunos estudiantes que han sido más pequeños, o sea, como que yo empecé con jóvenes, digamos, sí, de 15, 18 tal, y poco a poco me fui bajando. El último reto era un niño de 3 años, ¿sí? Y entonces yo ya ahí como que a veces me patinaba, porque ¿cómo le llega a uno un niño de Mira 3 que años? trabajar con esa población es bien difícil y yo siempre he dicho que los profesores de preescolar y primera Sí, infancia, yo la verdad me les quito el sombrero, son unos duros, porque yo en algún momento, cuando estaba haciendo la licenciatura en música, tuve que hacer una práctica, un semestre de prácticas con niños de preescolar. mm, Y yo pues siempre fui el rockero del colegio, siempre fui, andaba con la guitarra eléctrica, el sí, sí, pelo sí. largo, las uñas negras. No de mugre, sino del esmalte. O también, diga, Ahora para el tapar el carro. mugre. Eh, y entonces cuando fui a hacer la práctica en el preescolar, encontrarme yo con un enano aquí y otro, o sea, más enano. Sí, Yo soy- sí. Bien chamarra. no tengo estatura, pero tengo altura. Entonces encontrarme yo con dos niños aquí de la Sí, mano en una ronda y cantando La Vaca Lola, como que yo dije, ese fue un choque durísimo para mí, claro. porque yo dije, yo de verdad De verdad estudié, quiero hacer de esto. verdad quiero hacer esto, de verdad estudié música para esto. Pero más allá de esa experiencia, lo que uno aprende es que de verdad está generando cosas importantes en Sí, esos niños. Y creo que ellos me dieron una lección súper, súper importante y por eso decidí ser profesor. Porque es una anécdota, estaba un día enseñándole a unos niños de preescolar a tocar la flauta y, y entonces yo cogía a uno de los niños y le decía, ponga el dedito acá, este otro acá, y esto se llama do. Y luego si ajá. quita este se llama re, y así, le enseñé la escala, y luego sobre la escala empezó a él a tocar los pollitos. Y cuando ese niño tocó los pollitos por primera vez, él miraba esa flauta y decía, ¿Qué? ¿qué es esto? Los Está pollitos y lo haciendo estoy magia. haciendo yo. Y esa alegría, yo lo Mm, llamo, a partir de ese momento lo llamo la sí, alegría del conocimiento, la alegría del saber. Esa alegría que se vio en ese niño, yo dije, uff, esto es lo que yo quiero. De hoy en adelante, cuando yo enseñe algo, quiero que todos mis estudiantes tengan esta misma sonrisa, esta misma alegría ajá. y ese brillo en sus ojos que produce el conocimiento. Sí, sí, es lindo. Cuando estuve también en Palomino ayudando, como realmente fui a grabarlos, ellos, la parte de sonido, habían unos niños que eran demasiado talentosos y realmente como que no tenían oportunidades así de muchas cosas, aparentemente no, capaz sí, sí, pero dentro de lo que yo vi no, tenían más oportunidades, sí, no solo la música. Como sentir, hacer sus ruedas de bullerengue y sentir la cultura desde ahí, desde tocar el tambor. Había un niño que era súper talentoso y tenía una historia que le prestaron un trombón. Una vez llegó un maestro de trombón y le prestó el trombón al niño y de una cogió y como que le encontró el chiste a soplarlo y, y la empezó a tocar y todos eran como... Y creo que es un despertar que muchas veces no se logra con los niños. Y, o sea, cómo diferenciar qué niño puede, qué niño no puede, o cómo hacer, cómo es eso. Quiero darte una referencia de un señor que se llama Ken Robinson. Sí, sí. Es un pedagogo, es un erudito pues de la pedagogía. Y él tiene, en una de sus conferencias habla sobre cómo la escuela nos corta la creatividad. Ujú. Y habla sobre cómo algunos niños que tienen esa, digamos, esa habilidad o ese talento, cuando llegan a la escuela como que les cortan las alas, como que no, Sí, usted no puede ser músico ajá, porque eso no le va a servir en la vida, usted no puede ser bailarín porque eso no te va a dar de comer. total. Y entonces empiezan a cortarle a los niños las alas, no los dejan desarrollarse en su talento. Y cuenta la historia de una gran artista que un día la llevaron al médico. No, es que la niña tiene problemas mentales porque es que ella todo el tiempo está parándose, hablando, moviéndose. Y el médico le dijo, no, ella no está enferma, ella es una bailarina. Vaya, llévela a una escuela de arte Ujú. y póngala a bailar y póngala con otros niños que sean como ella. Y así lo hicieron sus padres y mucho tiempo después fue la creadora de muchas obras importantísimas en Broadway. Entonces, esa historia me Sí. parece contundente para el desarrollo de las habilidades artísticas en los niños. ¿Y qué opinión, entonces, pues porque obviamente ya haces parte de una institución, trabajas en una institución, ¿qué opinión tienes frente a las instituciones educativas?
O sea, porque una cosa es la forma pedagógica y lo que uno tiene pensado como el ideal de enseñar, y otra cosa es lo que las instituciones te dicen y te imponen para que tienes que enseñar. Como que son objetivos diferentes, ¿no? ¿Qué opinión tienes frente a eso? Yo creo que con esto que voy a decir voy a ganarme más detractores de los que ya tienes, de los que ya ya. tengo en redes sociales. Tengo por ahí un detractor. Oiga, chévere invitar a ese man un día a hacer algo aquí. ¿A cuál era? Alejo Bucero, uno de mis detractores en redes sociales. Uy, yo no sé. Luego te cuento bien Bueno, cómo es el tema. ahí lo vamos a buscar y lo vamos a etiquetar, para que vea el podcast. Bueno, pero me perdí, ¿en qué estaba? Lo sobre la institucionalidad. La y sobre institucionalidad. Decía que me iba a ganar un Sí. par de detractores con esto que voy a decir. Más. Porque yo pienso que en pedagogía artística o en enseñanza artística hay muchas cosas escritas, hay muchos eruditos, hay muchas teorías, bueno, tenemos una cantidad de material, pero al mismo tiempo considero que nada está escrito. Al mismo tiempo considero que esto es algo que todavía necesitamos explorar más, todavía necesitamos generar más investigación, generar más teorías en sí, Ujú. porque es que una teoría le pudo haber funcionado a Piaget de alguna manera, o a Orff, o a cualquiera Kodaly, cualquiera sí. de los pedagogos, de los eruditos de la pedagogía sí. musical, le pudo haber funcionado muy bien en determinado tiempo, con determinado grupo y en determinado espacio, en determinada sociedad. Diferente contexto, no es En lo di- mismo en Colombia que Claro, en Japón. aquí tenemos una idiosincrasia súper diferente, aquí somos otras personas. Es que nada más con el tema de la disciplina, generar disciplina en el estudio en nuestra sociedad latinoamericana y sobre todo la colombiana, Sí. es un tema súper difícil. Entonces creo que tenemos que también plantear cómo o adaptar esas teorías de la pedagogía artística o plantear nuevas estrategias, nuevos conceptos, nuevas teorías, nuevas hipótesis Ujú. que funcionen para nuestra sociedad. Es que nada más aquí en Bogotá, yo siendo instructor, me doy cuenta cómo a veces llegan aprendices de diferentes localidades de Bogotá. Sí. Y ahí nada más ya hay una diferencia enorme en sus costumbres, en sus habilidades, en su desarrollo, en sus procesos de formación. Ahí nada más tenemos un grupo demasiado heterogéneo y digamos que la responsabilidad del profesor está en adaptarse a cada grupo porque cada grupo es diferente. Ujú. Y lo que me funcionó en un grupo no me va a funcionar de la misma manera en otro. Entonces el profesor tiene que estar transformando sus estrategias, su metodología, porque cada grupo es totalmente diferente. Entonces, digamos, por eso digo, hay muchas cosas que están escritas, pero al mismo tiempo nada está dicho. Yo creo hay cosas muy importantes como por resaltar y es que, no sé, por ejemplo, lo que dices de el reto de enseñar de los docentes de la primera infancia, porque en ese momento es que se aprenden unas habilidades que después uno tiene que desaprender. Entonces la importancia de esa educación en ese momento. Y no sé, recuerdo un poco como este ejemplo de cuando el niño está pintando y le dicen, no, es que el sol es amarillo y el cielo es azul y lo tiene que pintar así. Cuando uno realmente ya más adelante dice, oiga, el cielo no es azul. Es como es más blanco Sí, que está todo lleno de es un nubes, o es efecto gris a de veces, luz eso. y demás y Sí, toda esa sí, vaina. sí. Pero entonces ese es un ejemplo de cómo desde niño, desde niña se coarta una vez el hecho de crear o de entender la realidad diferente. Entonces, eso me parece interesante y me parece muy bonito lo que dice respecto de que el profe todo el tiempo tiene que estar en ese proceso de investigación, de desaprender, de aplicar, de indagar, de demás, porque total, los contextos no son iguales. O sea, uno como le va a enseñar música con método Suzuki a un niño con la disciplina acá en parce, Todo cuando sí. no sé, en Japón ya lo enseñan desde antes de nacer. Y no quiere decir que no se entonces, logre, porque claro, igual hay niños de niños y ahí yo lo he podido aplicar con un estudiante, el método Suzuki, y ahí poquito a poquito y sí va funcionando. Pero con otro es como no puedo dar ni el primer paso, ese pelado ya está ahí como... ¡ah! No, Claro, solamente y no el pelado, podemos- los papás. Los papás, claro, sí. y comparar, y es que también ahí pasa un error gravísimo y es que, ok, este método, porque a los 4 años el niño no está tocando como, ¿sabes? Entonces es como... O sea, Mozart ya parce, estaba componiendo porque mi niño no. exacto, o sea, pero hay que entender el contexto y en cuanto a pedagogías y en cuanto a lo que tú dices de escribir y demás, me parece muy chévere porque en efecto toda la gente evoca a Piaget, ¿sabes? Evoca que, pues, claro, los logros que alcanzó son grandísimos, Ujú. pero ¿hace cuánto?
Y no podemos seguir como con este mismo estándar de ahí, sino ¿Y que en tenemos dónde? que seguir. Claro. Claro, ¿y en dónde? ¿Y con quién? Y es que Claro. son muchos factores los que están influyendo ahí. Sí, total. Entonces, no sé, digamos, ahí tú mencionas algo respecto a Latinoamérica, a contextos, y hay que comenzar a estudiarse y repensarse a los teóricos latinoamericanos y demás. Por ejemplo, no sé, tú hablas de Bogotá, entonces manejo a personas de diferentes localidades en Bogotá, entendiendo que Bogotá es el reflejo de una de las sociedades más desiguales del mundo. Es una locura porque tú puedes estar en el centro, pero si llega un niño que vive en el Santa Fe, es una realidad completamente diferente a un niño que vive en Mártires y pueden Y vivir es a ahí 3 cuadras. cerca. A 3 cuadras. A como un niño que vive, bueno, en fin. Pero el punto es Incluso digamos la Macarena y la Perseverancia, ¿no? total. Que es como una cuadra nomás que cambia y ya es otro... Se transforma. Es otra cosa. Totalmente. Y si ahí pasas al H, que es relativamente Sí, cerca, también. es otra realidad. Entonces, frente a esas teorías y demás, me parece como una pregunta curiosa, capciosa, y es, ¿tú qué piensas entonces respecto a la pedagogía popular que se escapa un poco de la institucionalidad? Es un poco transmitir el conocimiento voz a voz, como lo hacían nuestros antepasados, como cuando nació la escuela en la antigua Grecia y en, bueno, los primeros eruditos pues de la pedagogía y de estos procesos de enseñanza-aprendizaje, lo hacían de manera oral. Llevaban a los niños allá con el maestro, el maestro todo el día estaba con ellos, les enseñaba, bueno, Sócrates tuvo discípulos y todos absolutamente como que han pasado por ese proceso y como que poco a poco lo que se ha ido es estandarizando, ¿no? Entonces como que, ok, tenemos esto pero hay que organizarlo. ¿Y por qué hay que organizarlo? Pues porque necesitamos, no sé, cumplir con procesos, cumplir con metas, cumplir con documentos. Y ahora hablando de la documentación, muchas veces uno como profesor se ve supeditado a eso, al llene registros, llene formatos, Es que téngalos La allá muy burocracia, lindo. la Sí. burocracia de Kafka y Sí, clarísima, la muy- burocracia. muy documental se vuelve a veces la formatitis, puros formatos y actas y cosas y documentos muy lindos allá, pero si uno va a ver el proceso de formación como tal, el grueso, lo importante, muchas veces carece de esencia. Sí, uno ahí ve el documento y dice qué maravilla de Sí, clase. Y uno claro. ve la clase y es como qué porquería de clase. qué No, clase y tan eso, fea. eso se ve no solamente en música, eso se ve en Sí, todas en las todo, en áreas, todo, en todas sí, las sí áreas. tiene que ver en Yo todo. en la universidad y en el colegio también tuve Sí. profesores que seguramente eran muy buenos maestros. Yo, por ejemplo, recuerdo muchísimo a mi profesora de química, la profe Julia López, creo que era el apellido de ella. Muy bien la recuerdo. Bueno, qué chévere Muy es bien que la tengas recuerdo. un Muy buen bien la recuerdo Porque del de química. ella Qué era bien. una profe súper Se acuerda muy bien. súper metódica, muy juiciosa ella, una excelente maestra, Ujú. o sea, sin lugar a duda. Pero así mismo tenía otros profesores que sus clases eran como que llegaba uno y, ¿será que cachamos clases? ¿Será que...? Sí. Pero ahí yo quiero mencionar algo, parce, y es muy áspero porque creo que ahí estamos hablando un poco de la formación para la vida. Puede sonar un poco utópico o lo que sea, pero curiosamente, o a mí me pasa que yo, las clases que recuerdo del colegio, yo fui uno de los mejores ICFES del colegio y no sé Epa. cómo, ¿sí? No sé cómo, Pa' estudiar. porque nadie votaba nada, o sea, lo bien yo era el de los más vagos y generados del Pero eso colegio. pasa muchísimo. Yo Sí. fui el ICFES más alto de mi colegio. Ush. Y yo era un vagazo, pero Yo ya me estoy sintiendo mal aquí. re Que cuando vago. daban el resultado decían, pero Sí, usted... y esas niñas cuaderneras, esas niñas que Exacto, se la sí. pasaban allá con sus apuntes, los cuadernos súper lindos, porque además los profesores sacaban nota del cuaderno. Del cuaderno, que estuviera Sí. con colores, que Sí, estuviera y bien yo armadito. yo tenía una carpeta que era como una organizador de esos AZ. Sí. Es una Sí, sí, sí. carpeta, y yo lo que hacía era coger hojas en blanco y ahí iba archivando. Tun, tun, Y tun. solo muñecos de y lo AC/DC. que sí, y lo que iba anotando, yo lo anotaba pero todo en desorden, o sea, yo no tenía como que estas hojitas son de química, estas son de física, estas son de tal. Yo Por una día, hoja, por día. sí, era por día. Una hoja era de química, la otra hoja era de física y la otra y los profesores cuando le revisaban a uno el cuaderno, ¿y qué es eso? Pues mis apuntes.
pero mire eso, ¿qué es esa porquería? Como Parce, diría, y muy como, denso. como diría el Rodolfo denso. Hernández, tanto estudio para presentar esa cochiniza. Sí. Pero muy denso porque curiosamente ahí va en cuanto a análisis de trazos y maricadas así. Es como, no, la persona como es desorganizada, entonces en su vida está desorganizada. Va a ser desorganizado, Sí. ¿no? Es como ahí re irracional. Pero bueno, volviendo a eso, es como la educación para la vida. Entonces, lo que uno más recuerda del colegio es lo que le sirve de uno o le permitió entender la sociedad o puede aplicar en su vida.